es una reflexión sobre los motivos y los objetivos de nuestra libertad, de nuestra acción libre. Es decir, los seres humanos estamos condenados a la libertad, como decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Y la ética es una reflexión sobre qué es mejor, cuáles son los motivos por los que hay que preferir una conducta a otra, por qué hay cosas mejores que otras, qué sentido tiene para nuestra vida unas opciones u otras, etcétera, ¿no? Es una reflexión sobre las obligaciones que nos impone nuestra libertad. Pero la política, en cambio, es algo que se hace entre todos, ¿no? La política no es una decisión personal, sino el establecimiento de vías de complicidad entre los grupos humanos para crear instituciones, para crear pautas de convivencia. Hombre, la ética trata de seres que somos seres políticos, o sea, somos todos seres políticos, es decir, vivimos en una polis, ¿no? Según la expresión clásica que utiliza Aristóteles en la política, somos todo un politicón, es decir, animales políticos, ¿no? Animales no en el sentido de que a veces decimos que hay políticos que son muy animales, sino que son los animales políticos, es decir, seres animados, pero que hablamos. Lo que quiere decir ser político en el fondo es decir, somos seres somos seres simbólicos, seres que compartimos todos una sociedad expresada en forma de lenguaje que ninguno hemos inventado, ¿no? Todos pensamos y nos relacionamos con nosotros mismos a través de un lenguaje que es social porque no lo hemos inventado nosotros. Por lo tanto, todos somos necesariamente políticos. La política no es una opción que a uno le guste y a otro no le guste, sino simplemente tenemos que vivir políticamente, no hay otro remedio. El que opta por intervenir más directamente, pues es más directamente político, el que se mantiene al margen es tan político como el otro, pero se mantiene al margen. ¿No? La política no es una posibilidad que se nos ofrece, sino una necesidad que tenemos porque somos animales sociales, etc. Y la ética, como hemos dicho también, es una reflexión sobre la propia libertad. Lo que pasa es que ahora hay una tendencia a convertirlo todo, o sea, intentar resolver todo en ética, con ética, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que cree que la política no tiene valores. Por ejemplo, la política tiene exactamente igual tantos valores como la ética. O sea, a veces cuando alguien, una autoridad, etcétera, toman una decisión, a veces para derogarla, para quitarle importancia, quitarle mérito, decimos, lo habrá hecho por razones políticas. Como si las razones políticas no fueran tan razones como las demás. Pues muy bien, o sea, lo ha hecho por razones políticas, pues estupendo, porque hay razones políticas tan valiosas como las razones éticas. Curiosamente, mientras que si tú dices que alguien lo ha hecho por razones morales, algo, inmediatamente pensamos que es una cosa estupenda y grandiosa. Si decimos que lo ha hecho por razones políticas, pensamos poco más o menos que es un miserable. Bueno, la política es tan honrada y apreciable y tan necesaria, por supuesto, como la ética y tan humana. De modo que lo que pasa es que además la ética no puede resolver los problemas de la política, porque como digo, la ética trata de la intención de cada uno, lo que va a hacer con su vida, mientras que la política es crear instituciones y crear, digamos, formas de vida en común con sus propios valores, armonía, solidaridad, progreso y todas esas cosas. Claro, una persona puede ser éticamente irreprochable, pero, por ejemplo, no ser buen político. La política, para mejorar la política, necesitamos mejores soluciones políticas, no más ética. Intentar resolver los problemas políticos a fuerza de ética es como intentar apagar el incendio de un bosque con un hisopo de agua bendita, ¿no? No. O sea, los problemas políticos se resuelven con política, con buena política, no con ética. Porque la política tiene unas coordenadas, tiene que tener una capacidad, una habilidad. Yo quiero políticos que sean capaces, es verdad que tengan valores políticos, es decir, naturalmente que no sean políticos, digamos, dedicados a ir en contra de los valores políticos. Un político, por ejemplo, que ocupa un ministerio y en vez de emplear el dinero en obras de interés social, pues se lo gasta en un bingo, no solamente es un tipo que tiene un problema evidentemente moral, pero sino que también es un mal político, es decir, es un político que hace lo contrario de lo que políticamente debe hacer. Por lo tanto, la política también
tienen sus valores, ¿no? Entonces yo creo que la ética está muy bien, es una cosa muy interesante, es una necesidad humana también y es algo específicamente humano, ¿no? Solo los seres humanos se plantean problemas éticos porque solo ellos pueden elegir. Pero la política tiene su propio campo, ¿no? Entonces no se puede estar siempre predicando moral. Lo que hay que predicar es buena política, no moral, ¿no? Estamos en un momento de crisis, eso seguro. No, vamos, tampoco hay que ser muy perspicaz, ¿no? Es una crisis de origen económico que, claro, naturalmente, inmediatamente tiene que ver con todo, o sea, porque la economía pues está muy imbricada con todo, con la sociedad, con la política, la educación, y entonces, pues claro, inmediatamente que hay una crisis en algo tan fundamental como la economía y sobre todo de tanta amplitud y tanto tamaño, pues claro, tiene una relación y una vinculación, por supuesto, con la política, y los políticos entonces quedan como más al desnudo, digamos, ¿no? Porque los políticos, quiero decir, el ejercicio, ¿no? Bueno, aclaro, me parece ocioso, pero aclaro que políticos somos todos. Es decir, lo primero que hay que despejar es esa idea completamente ingenua que por un lado hay políticos y por otro lado hay ciudadanos. No, en una democracia políticos obligadamente somos todos. Los que están en ejercicio son nuestros mandados, aquellos a los que nosotros les hemos mandado mandar. Si son malos o lo hacen mal, cosa que a veces pasa, peor lo habremos hecho los que los hemos elegido, los que no los cambiamos, los que no nos ofrecemos como alternativa a ellos y creemos que lo podemos hacer mejor, etcétera, etcétera. O sea, los políticos no son una casta especial que han venido en un platillo volante para destruir la vida de sus conciudadanos, sino que son simplemente una emanación de cada uno de nosotros, ¿no? Probablemente lo peor de los políticos en ejercicio es lo mucho que se parecen a sus ciudadanos que les han elegido, ¿no? O sea, el que cree que es que los políticos son una cosa que están ahí y que él no tiene nada que ver con ellos, que él simplemente los padece o los sufre, etcétera, claro, no entiende el vínculo que existe entre él mismo y esas personas que están ahí, ¿no? O sea, ¿cómo van a ser los políticos? Los políticos pueden ser los que hay en un momento determinado, o unos políticos determinados muy malos, pueden crear problemas a sus ciudadanos y sus ciudadanos son los que por eso tienen que meterse en política. Claro, un político no es un verso libre, es alguien ligado a los ciudadanos, a las personas que lo han elegido o que pueden quitarle de ahí, etcétera. Entonces, claro, no se puede hablar de los políticos como si fuera una casta autonombrada. Es decir, ellos pretenden, muchas veces efectivamente ellos pretenden cooptarse y ir diciendo, bueno, ustedes no se preocupen, ustedes dedíquense a sus cosas, a sus diversiones, nosotros gestionaremos. Pero claro, los ciudadanos eso es lo que no pueden consentir, porque nadie puede ser político en nuestro lugar. Nosotros podemos elegir representantes, pero no podemos elegir quien sea político en nuestro lugar, ¿no? Yo creo que es más difícil. Es decir, lo malo de todas esas cosas es la impunidad. Es decir, yo soy muy pesimista y creo que todos somos todos lo malos que nos dejan ser. Entonces, lo que hace falta en los países en que no hay tanta corrupción o lo que los políticos no tienden o prevarican o tienen muchos miramientos antes de cometer cualquier tipo, es porque no les dejan, o sea, porque hay una vigilancia, porque hay un control social, porque se castiga la mentira, se castiga cualquier trato de favor, etc. Entonces, cuanto más control hay, pues mejor se portan los políticos. O sea, se portarán por obligación, pero se portan mejor, ¿no? Entonces, el problema son, en cambio, los países en que la gente ve que las redes de la ley son solo atrapan a los peces pequeños, pero los peces grandes se escapan y cosas por el estilo. Ahí es naturalmente donde se está jugando con fuego y donde nos estamos arriesgando, digamos, a que la política, en vez de ser la gestión de lo común, se convierta en un chiringuito en beneficio de unos cuantos, claro. Claro, ese es el problema. El problema es que si tú sabes lo que hay que hacer y lo dices, ¿te van a elegir? ¿O se va a elegir al tipo que diga una cosa que sea la prometer el oro y el moro, etcétera, etcétera, que es más agradable? Un político, por ejemplo, que acepte que se puede equivocar. Dice, mire, nosotros vamos a intentar esto. Si falla, pues buscaremos otra cosa. Lo haremos con buena voluntad, pero tal. O vamos a intentar una solución y si no, tal, será más sacrificada. Bueno, claro, todas esas cosas a veces
digamos, lo que queremos es el Superman que arregle las cosas o que nos prometa que las va a arreglar, aunque sepamos que luego no es verdad que las va a arreglar, ¿no? Yo tengo una solución mágica. Yo me quedé, a veces que alguien, digamos, acepte los compromisos de su cargo, incluso aunque no sean simpáticos, eso, bueno, eso yo creo que es positivo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en esa comisión que tú mencionabas antes, de la comisión esta de notables, que en la época del comienzo del primer gobierno de Zapatero, pues bueno, nos nombramos a 6 o 7 personas para que hiciéramos una revisión de lo que debía ser en televisión y radio un servicio público, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos tuvimos que mover preguntando y enterándonos, viendo a gente pues, en diversos países, etc. Entonces, uno de los sitios que eran un ejemplo, digamos, es el funcionamiento de la BBC en Londres, ¿no? En Inglaterra. Y bueno, sabido es que todas las instituciones británicas son perfectas, pero solo funcionan con ingleses. O sea, en cuanto se cambian los ingleses por otra gente, no funcionan. Bueno, pero entonces hablamos con el director de la BBC y bueno, él nos hizo el plan de lo que iban a hacer, pues unos programas culturales, documentales, no sé qué, tal, una sección de arte, bueno, esas cosas. Y entonces en un momento determinado alguien del grupo le preguntó, bueno, ¿y usted cree que esos programas son lo que quiere ver el público británico? Y él dijo, yo no me he preguntado nunca qué es lo que quieren ver, yo les doy lo que deben ver. Claro, esa idea de lo que es un cargo público, eso es difícil de encontrar. O sea, alguien que dice, no, yo no le pregunto a la gente lo que quiere. A mí me han nombrado aquí para que sea el director de la televisión pública y les doy lo que deben ver. Y eso es esa es mi obligación. Eso, llevado a otros campos, es un poco la idea del servicio público, que es complicada de tener porque se extiende a todos los planos, se extiende no solamente al político, sino también al padre o a la madre respecto a sus hijos, al educador respecto a sus educandos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, en fin, es una actitud que hay que ir desarrollando y por eso algunos hemos creído, quizá con ingenuidad, que la educación y el desarrollo de una educación para la formación de ciudadanos pues es imprescindible. Hombre, imagínate, yo creo que, bueno, modestia aparte, creo que es uno de los que hace ya muchos años, por supuesto antes del gobierno socialista de Zapatero y tal, luchamos porque hubiera una asignatura que se llamara educación cívica, etcétera, y intentamos un poco diseñar cómo podía ser. Claro, naturalmente que es imprescindible, o sea, los ciudadanos no nacen como los geranios, así por generación espontánea, ¿no? Los ciudadanos son una obra de arte social, hay que fabricarlos, hay que crear la conciencia de lo que es un ciudadano, ¿no? Y eso, pues eso hay que intentar. Yo no se me ocurre otro medio, hombre, es verdad. Luego el ambiente social, los medios, la televisión, todo colabora a la formación, pero una asignatura, que hubiera una asignatura de esto, pues era imprescindible, ¿no? Lo que pasa es que desde el principio tropezó con una oposición muy fuerte, vía clerical, por supuesto. Se decían cosas pintorescas como, pues eso, hombre, es que es una asignatura que va a adoctrinar a la gente. Pero, pues claro, la educación tiene una dimensión de adoctrinamiento. No sé si alguien nos dice que la antropofagia le parece una variedad gastronómica como cualquier otra, pero decimos que no es así. Entonces, nadie, en fin, cuando estamos explicando valores y cuando decimos que creemos que es mejor no participar en una ideología excluyente, sino una ideología inclusiva, pues estamos adoctrinando, es decir, estamos defendiendo ideas que consideramos mejores porque educar es preferir unas ideas a otras. Entonces, claro, hay gente que se ha opuesto desde el principio con cosas tan sorprendentes como decir que los valores morales solo los pueden transmitir los padres. Pues vamos, buenos, ¿no? Es decir, o sea, los valores morales son también sociales y entonces, por supuesto, que tenemos que transmitirlo. Yo no puedo esperar a que todos los padres eduquen bien a sus hijos porque da la casualidad de que los efectos de la mala educación los pagamos todos, ¿no? Por si acaso, la sociedad tiene que educar también porque hay valores que no son familiares, que son valores sociales, ¿no? Y esos son los valores que habría que transmitir. Claro, eso ha tropezado con un bloqueo. De hecho, ya la asignatura se va a dar 1 hora solamente semanal, que es como no dar nada, y además con un temario pues cada vez más
polémico, más discutido. Los profesores están aterrados y, claro, no quieren decir nada que vaya a causar polémica, por si acaso luego llega un padre de familia con una estaca y le espera en la puerta del colegio. En fin, entonces, pues no, ha sido una ocasión perdida, por desgracia, pero también con una gran complicidad social que se ha opuesto a la ciudadanía. Es decir, hemos descubierto que en nuestra sociedad hay muchos ciudadanos que son adversarios de la ciudadanía. Bueno, es que la seguridad es una parte de la libertad, fundamental. Es decir, en los sitios donde no hay seguridad no hay libertad. O sea, si tú tienes que estar defendiendo tu vida, tus bienes, tu familia, etcétera, etcétera, contra agresiones, contra enemigos, entonces no hay... La primera conquista para asegurar la libertad es lograr una cierta seguridad. De hecho, todas las conquistas sociales que llamamos en conjunto seguridad social, trata de eso, de crear una seguridad que permita actuar libremente. Una persona antes de la seguridad social, que no tenía un seguro médico, que no tenía dinero para garantizar que sus hijos fueran a ser educados, etcétera, etcétera, tenía una libertad muy difícil de lograr. Mientras que ahora, con una seguridad social que funcione y que sepas que tienes una asistencia médica, que tienes una enseñanza pública de calidad para todos, etcétera, etcétera, todas esas formas de seguridad, porque son formas de seguridad, pues también permiten que tú tengas mucha más libertad para actuar en tu vida y para mover tu vida. No hay ninguna oposición entre la libertad y la seguridad. Entre otras cosas, porque seguridad, sobre todo, en el caso nuestro, sería una garantía del estado del bienestar. Hombre, claro, para eso es lo que para eso está el Estado, para eso pagamos impuestos, para que haya seguridad, claro, por supuesto. Seguridad no es que cada uno tengamos que tener un guardia con un rifle detrás, sino que esté garantizado que somos socios. Es decir, que esto es una sociedad en la cual todos vamos a sacar beneficios, no solamente unos cuantos. La sociedad, cuando la sociedad, digamos, por decirlo así, ultraliberal, que tampoco tiene por qué ser llamada así, pero en fin, el ultraliberalismo, es decir, libertad para todos, para que unos puedan de alguna manera aprovechar, porque son los que tienen posibles para garantizar su propia seguridad, y los demás, pues que como el Estado ya no les garantiza la seguridad, pues tienen que estar un poco al servicio de esos que la tienen, ¿no? Es que yo creo que, por ejemplo, un acto como este tiene una dimensión política, o sea, no es un acto cultural, pero eso también es un acto político. Tú tienes un círculo de amistades, tu familia, tus personas con las que te reúnes, etcétera, y tú en el momento del debate, en el momento de apoyar actitudes prácticas, hemos dicho, de honradez, de rechazo de la corrupción en la vida cotidiana, de apoyo desde los puntos más elementales hasta los más altos, a aquellos políticos, a aquellos representantes políticos que te parece que responden mejor a esas ideas que tú tienes, pero con una vigilancia y con un apoyo constante. Es decir, no simplemente votarlos un día y desentenderte del asunto y tal, sino simplemente decir, bueno, hoy toca votar, mañana toca enterarme de lo que ha hecho usted, pasado toca asistir o hacer, digamos, una cierta labor misionera de ideas que son importantes y que a veces hay que apoyar en la sociedad, porque si no, en la sociedad no prospera. Claro, el político puede escribir lo que quiera en un papel, pero luego la sociedad va por su lado. Entonces, todo eso es una labor política constante. O sea, es decir, no... A lo mejor pues, no tienes tampoco por qué, ni todo el mundo tiene por qué se llama a hacer labores de representación o de especialización, porque yo soy muy especializado, muy complicado. Parece que hay otras formas de colaborar, en el mundo de la educación, que ha sido el mío, y en otros campos pues uno puede intervenir, o sea, puedes salir a apoyar unas cosas, todos tenemos un círculo de influencia, o sea, todos vivimos en una pequeña polis de la cual somos el centro cada uno de nosotros. Y en esa polis nosotros influimos, hablamos, tenemos una capacidad de persuasión o de debate o de influencia para que la gente se comporte de una manera o de otra, o para que se sigan las líneas que nos parecen adecuadas. O sea, que esa es la ciudad que hacemos entre todos. Entonces, por ejemplo, hay temas, vuelvo a lo mejor, si quieres ser un poco obsesivo, pero vuelvo al tema de la educación. Los políticos nunca van a preocuparse, que es los políticos profesionales, aunque por días, nunca van de verdad, en serio, a preocuparse de la educación, porque la educación tiene un tempo que no es el tempo de la política. Imagínate que mañana, por un milagro divino, hubiera una educación estupenda en España. Pero ¿cuándo se notaría eso en la vida social? Dentro de 15 años,
o 20. Claro, no hay político en el mundo que piense las cosas a esa distancia, dentro de 15 años. Entonces, por eso tiene que ser la sociedad la que diga, bueno, mire, ustedes van a estar cambiando, pues vamos a cambiar, pero nosotros seguimos ahí. Y la educación responde a la necesidad de una sociedad que continúa, no a un político que va y viene, sino una sociedad que continúa. Entonces, todo eso es algo que hay que convencer a la gente. Los partidos políticos, como se sabe, pues hay partidos en que, por ejemplo, las listas son cerradas, en España funcionan así, en otros países no tienen por qué funcionar así. Es decir, y también nosotros a veces hemos vivido la sensación de decir, bueno, aquí es que claro, para entrar en política tiene usted que elegir entre los del gobierno o los de la oposición, no sé qué, bueno, entonces algunos pues dirían, bueno, vamos a buscar otro partido diferente y otro partido distinto, bueno, y puede ser otro partido distinto, y podría hacerse también dentro de cada partido cosas diferentes, o sea, es decir, no hay ninguna ley escrita que diga que los partidos responden simplemente a la necesidad de organización de una sociedad de masas. Es decir, hoy probablemente nosotros no seríamos capaces de admitir, como los griegos, que los cargos públicos fueran por sorteo. Es decir, bueno, a lo mejor no eran mucho peores que los otros, pero un griego consideraba que como una sociedad igualitaria, pero los cargos públicos se podían ver por sorteo, si todo el mundo es igual, pues entonces se hacía un sorteo y al que le tocaba pues gobernaba, y al que le tocaba dirigía la flota, y al que le tocaba. Entonces, nosotros hoy tenemos una mentalidad mucho más especialista y ya no admitimos que cualquiera, en fin, si queremos una cierta organización profesional, o por lo menos queremos una estructura dentro de la cual se reconozcan las propuestas, etcétera, etcétera, y de ahí el nacimiento de los partidos en todo el mundo, en toda Europa y en todos los países desarrollados. Ahora, los partidos no tienen por qué ser como son ahora, y en otras épocas no han sido iguales, y en otros lugares no son iguales. Es decir, no hay ninguna obligación para que un partido, los partidos sí, son asociaciones en las cuales siempre hay personalidades más arrojadas, más manipuladoras, más carismáticas, menos, etc. Todo eso es así como, vamos, eso en los partidos políticos y en las comunidades de vecinos, o sea, igual, las asambleas de la comunidad de vecinos pasa lo mismo, o sea, pero bueno, es decir, lo que no puede ser es decir, los partidos son así, ¿no? Los partidos son como nosotros queramos. O sea, si queremos que sean otra cosa, pero el problema es no que lo queramos usted y yo, sino que convenzamos a la mayoría de que lo quieran. Ese es el asunto. Entonces, por eso hablábamos de la paciencia y de la lucha. Porque claro, el problema es que hay gente que le parece estupendo, lo que cree que al contrario, que siendo así, pues van a tener más posibilidades de medrar, cosas por el estilo. Ese es el tema. No, recibimos una cuestión política. No vamos a... O sea, habrá personas, digamos, de ideología nacionalista que sean éticamente, o que tengan una conciencia ética muy adecuada y otros que no. Pero el problema es que el nacionalismo como tal, políticamente, yo creo que es una cierta enfermedad, digamos, es una hinchazón. Todos tenemos nación. Uno puede tener apego a su nación, pero el nacionalismo es como una especie de inflamación de la nación, ¿no? Julián Marías decía que, en fin, todos tenemos apéndice, pero no todo el mundo tiene apendicitis, ¿no? La apendicitis es una inflamación. Bueno, pues todo el mundo tenemos nación, pero no todo el mundo somos nacionalistas, porque el nacionalismo es una inflamación de la nación y sobre todo cuando amenaza de alguna manera a estructuras como los estados democráticos. Todos los estados democráticos están compuestos de diversos grupos, digamos, de orígenes culturales, etcétera, diferentes. Es obvio, en el mundo hay, pues no sé si son unos 300 algo estados nacionales y hay 6.000 lenguas. O sea, que es evidente que todos los estados van a tener varias lenguas, varias culturas, etc. Los estados están precisamente para que convivan juntos personas de orígenes, etcétera, diferentes, pero que tengan unos objetivos, una posibilidad de convivir y tener objetivos comunes. Entonces, claro, el nacionalismo lo que trata es de alguna forma de hipostasiar una diferencia, una discriminación, etcétera, pues desde un punto de vista político me parece sumamente erróneo y dañino, lo cual no quita que haya nacionalistas que como personas puedan ser moralmente todo lo bueno que se quiera. Pues eso, yo ya le digo que eso precisamente es algo que yo tengo miedo, ¿no? O sea, decir, porque claro, primero hay una pregunta elemental, ¿no? Decir, bueno, supongamos que haya una serie de estos recortes bastante severos, muy severos y desde luego no muy equilibrados,
que sean imprescindibles pues, para cumplir con el déficit de Europa, ¿no? Pero esto quiere decir que cuando el país en X tiempo salga de la crisis recuperaremos estas garantías y estos beneficios sociales que se están ahora poniendo entre paréntesis o perdiéndose, o ya no vamos a volver, vamos a tener que quedarnos así para siempre. Esa es una de las primeras preguntas. Claro, si esto es transitorio, ¿transitorio hasta cuándo? O sea, ¿cómo se va a marcar la transitoriedad? ¿Cuándo va a dejar de ser necesario este tipo de recortes, este tipo de limitaciones, Y luego es verdad que, claro, después de todo, las vidas humanas son muy cortas. Es verdad que los países pues, duran mucho, pero los seres humanos duran muy poco. Entonces, claro, a las personas que hoy tienen pues, entre 20 y 30 años y que ven su futuro bloqueado, su educación interrumpida, etcétera, pues yo comprendo que eso es una factura, es algo que se está perdiendo, algo que está hecho de vida, de tiempo, de sueños. Claro, eso es difícil, efectivamente, es una factura muy... No sé cuantificarla, pero creo que va a ser muy elevada. Los nacionalistas que han gobernado en el País Vasco han dejado la educación y la información en manos de grupos mucho más radicales que ellos mismos. O sea, no, porque al contrario, porque ellos precisamente con ese cortoplacismo habitual lo que querían era buscar las diputaciones, las cajas de ahorro, donde estaba el dinero, etc. Y en cambio la información, la educación y tal, estaban en grupos mucho más radicales que ellos. Y curiosamente eso ha ido creando una sociedad incluso que tiene ahora complejidad y dificultades incluso para muchos de los propios nacionalistas menos... Los radicales nacionalistas. Bueno, pero digamos, no eran los gobernantes, eran los que les habían dejado, los habían puesto en sus manos, o sea, los que debían haber previsto, eso que decías que haber previsto, deberían haber previsto el problema o el peligro que había en eso y que efectivamente se ha cumplido, o sea, por desgracia, ¿no? Bueno, se ha cumplido y sobre todo el problema no es tanto, yo creo que no es tanto en la educación nacionalista lo que hayan enseñado en el sentido positivo, es decir, que hayan enseñado a los principios, no. Yo creo que el problema es lo que no se ha enseñado en el País Vasco. Es decir, no se ha enseñado nunca lo que es una constitución, lo que son los valores de una España democrática. Es decir, España no ha tenido una oportunidad en el País Vasco. Eso es el problema. La España democrática no ha tenido una oportunidad. O sea, el franquismo naturalmente no la tuvo, como la tenía el resto del país, y una vez que llegó, pues allí no se le dio la oportunidad, se dio la oportunidad de convertir lo que había ocurrido en culpa de España y no culpa de Franco. Entonces, bueno, pues... Y bueno, y ahora no sé, ¿qué te voy a decir? Pues, uno puede luchar como pueda, buscando instituciones, tratando en el terreno educativo, en el terreno de información, de defender unos principios, pero no sé, yo, ¿qué voy a decirte? Yo, pues mira, me he pasado 40 años con eso y los resultados ya ves, o sea, tampoco me siento perfecto. Por aquello de que me he comentado paciencia, pues yo estoy teniendo paciencia.